Bueno, vamos a comenzar. Procuremos ser muy puntuales en los días sucesivos, ¿no? También para que luego el coloquio pueda tener más tiempo de duración. Bueno, yo me llamo Juan Moya, soy el rector del oratorio y nos hemos relacionado por lo menos por correo electrónico, ¿no? Entonces quería deciros unas breves palabras de presentación del curso y de presentación de don Fernando. Y se me ocurría remontarme nada menos que al Caballero de Gracia, que es este personaje que tenemos aquí, en un cuadro, imaginándonoslo más joven, ¿no? Porque los cuadros que tenemos de él son ya muy mayor. Pero bueno, el Caballero de Gracia, que desempeñó tareas de gran envergadura en su trabajo como secretario y colaborador de confianza, del que luego llegó a ser el Papa Urbano VII, estamos hablando del siglo XVI y XVII, trabajó en muchos países de Europa y especialmente en España en la Nunciatura, en la época de Felipe II y también después. Se relacionó con diversos papas, reyes y otros personajes importantes. Y también con mucha gente de la calle, podríamos decir, paisanos de Madrid y religiosos, religiosas. ¿Por qué me refiero ahora al Caballero de Gracia? Porque era un hombre que procuró cuidar mucho su formación humana, profesional. Estuvo en Bolonia, como colaborador, digo, del que va a ser Papa, en trabajos de mucha importancia y delicadeza, que también don Fernando conoce bien, porque conoce muy bien a este personaje, y pudo influir, diríamos de una manera discreta, pero muy eficaz en temas, como digo, importantes. Estuvo en el Concilio de Trento, estuvo aquí en España en relación con, en fin, Carranza, el obispo de Zaragoza, de Toledo, fue acusado por la Inquisición, formó parte de la Liga Santa, que intervino después en Lepanto. Quiero decir, un hombre que por su valía profesional, por su honradez y por su claridad de criterio, pudo hacer mucho bien a la Iglesia y también a España y a otros países, ¿no? Entonces, este precedente, unido a otros, porque fue un hombre también de una gran capacidad de ayudar a los necesitados, promovió 2 hospitales, promovió un colegio para niñas huérfanas, etc. Digo este precedente, lo cito pensando ahora ya en nuestros días, en la necesidad de que haya hombres y mujeres que estén bien formados, que sean buenos profesionales, en primer lugar, buenos profesionales, serios, competentes, trabajadores, y que tengan criterios claros, criterios éticos, criterios morales. Hay mucho que hacer en nuestro país y en el mundo en este momento, y eso lo van a hacer fundamentalmente gente que tenga estas cualidades y que quiera, pues, tomarse en serio su capacidad de influir. Y además, imagino que la mayoría de vosotros, o quizá todos, no lo sé, sois cristianos, ¿no? Y por tanto, con más motivo. Es esto también lo que la Iglesia pide, como sabéis, a los laicos cristianos, ¿no? Que renueven el mundo desde dentro, que lo hagan más humano, más justo, más cristiano. Esa es tarea vuestra, no solamente de la jerarquía eclesiástica, sino de los laicos, de los seglares, de los profesionales que quieren, como digo, vivir de modo comprometido su vocación cristiana, ¿no? El programa que tenemos, lo conocéis, no es necesario que yo me detenga ahora en cada uno de los temas, aborda temas que, como habéis visto, según se vivan, pues configurarán la sociedad de un modo o de otro. Será una sociedad abierta a la verdad, abierta al bien, que respete la dignidad de la persona humana, los derechos fundamentales, como el derecho a la libertad religiosa, o por el contrario será una sociedad cerrada a la trascendencia y a los valores del espíritu, y por tanto inevitablemente materialista, en la que todo vale y todo se justifica, materialista y relativista. No es necesario que enumere o recuerde los temas del programa porque los tenéis y los habéis visto estos días, ¿no? Además, hoy comenzamos con esta primera conferencia, que es muy conveniente que sea la primera, porque de alguna manera es un poco como la puerta de entrada que nos lleva a los fundamentos, ¿no?, de los temas del curso. Dignidad de la persona, derechos humanos, ley natural. Y tenemos también la suerte, aunque gracias a Dios esta suerte la vamos a ir teniendo en cada conferencia con los ponentes, la suerte, digo, de escuchar hoy a don Fernando Díaz Moreno, abogado de Estado, doctor en Derecho, vicepresidente de la Fundación Tomás Moro, dedicada a la difusión del humanismo cristiano entre los jóvenes universitarios. Ha sido también
subsecretario de Economía y Hacienda y secretario de Estado de Defensa en los gobiernos del presidente Aznar, y sí que ha tenido responsabilidades públicas muy importantes, desde ese punto, de esa experiencia suya personal también, de la influencia que antes decíamos, de la gente bien formada, ¿no? Alto comisionado del gobierno para la construcción de Irak y autor de diversos libros y artículos jurídicos, como por ejemplo este último, del humanismo cristiano, ¿no? Teoría y práctica del humanismo cristiano. Es todo un auténtico manual, como podéis ver, ¿no? De modo que les damos las gracias a don Fernando. Es también un gran conocedor, os decía antes, de la vida del Caballero de Gracia, porque ha escrito y ha dado muchas conferencias y ha publicado textos muy útiles para el proceso de beatificación del Caballero de Gracia, que culminó en Madrid el año 19 y que ahora continúa en Roma. Es también para todos los que estamos aquí en el oratorio un motivo de alegría el ver, bueno, vuestra participación de jóvenes profesionales, incluso hay algún estudiante de último curso de medicina que no sé si habrá llegado ya, pero bueno. Y para el posible coloquio posterior, pues don Fernando está encantado, ¿no?, de que hagamos las preguntas que consideréis oportunas. Y bueno, y ya que termino, ya que tenemos aquí a don Vicente López Ibor, muy amigo de don Fernando, que va a ser también ponente de la cuarta conferencia, ¿no?, la dimensión humanista de la cultura. Así que bienvenido, don Vicente. Don Fernando, pues muchas gracias y te escuchamos con gran interés. Muchas gracias, don Juan, por sus palabras de presentación y muchas gracias por haberme invitado a participar en este curso. Y un tercer capítulo de agradecimiento es por haber organizado este curso. Los que tenemos experiencia en organizar cosas sabemos que las cosas no se organizan solas, que hay mucha gestión detrás de cada actividad, que hay mucho correo, mucho email, alguna que otra decepción, pero el esfuerzo está hecho y estoy seguro que va a ser un éxito en relación con el título del curso, Liderazgo Ético. Yo no traigo PowerPoint, deliberadamente lo he hecho. Conozco el dicho que reza que una imagen vale más que 100 palabras. Yo no estoy muy seguro de ello, pero reconozco que para mucha gente es así. Pero también creo que una idea bien expresada, bien explicada, puede suplir la ausencia de imágenes. Está bien. Por tanto, que sepan que el texto de esta intervención está escrito, que mañana se lo remitiré por correo a don Juan y que él lo remitirá a todos ustedes. O sea que mañana tendrán ya el texto íntegro de la conferencia. Por supuesto, no voy a comentar todo lo que está escrito porque no tendría sentido, pero que sepan que aquello que salte, aquello que omita, lo tendrán ustedes por escrito mañana. Para llegar al concepto de la dignidad del hombre hay que partir de la idea del humanismo. Existen momentos en la historia y en los países, y en España en este momento está claro, que hay que a veces reafirmar o al menos concretar cuáles son los conceptos básicos. Y ha ocurrido con el humanismo, de gran importancia en la historia del pensamiento. En estos momentos está siendo apropiado, o casi podríamos decir que expropiado, por todo tipo de tendencias, incluso las tendencias políticas, que lo han desdibujado completamente. Si yo os preguntara qué es para vosotros el humanismo, estoy seguro que los más avezados, es decir, la mayoría, os iríais rápidamente a Google y pondríais el término humanismo. No os lo aconsejo. Esta mañana, para fijar las cifras, yo he puesto humanismo en Google
y en 24 segundos me han salido 6.430.000 entradas. 6.430.000 entradas. Y es que hay muchas clases de humanismo. Hay un humanismo cívico, hay un humanismo literario, hay un humanismo social, hay un humanismo ateo, hay un humanismo marxista, hay un humanismo metafísico, pero también hay un humanismo cristiano. Ojo, no confundir el cristianismo con el humanismo cristiano. El cristianismo es, digamos, algo más importante. Es una concepción del mundo y de la vida, es un depósito de fe, es una moral, es una iglesia. Pero así como existe una literatura cristiana, una poesía cristiana, una mística cristiana, una arquitectura, un arte cristiano, hay también un humanismo cristiano. Y hay una nota que diferencia al humanismo cristiano de cualquier otro humanismo, de todos los demás humanismos. Y es que el humanismo cristiano cree en la trascendencia del hombre. Y creer en la trascendencia del hombre significa creer que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Lo dice el Génesis, en un texto que seguramente conocen: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, para que domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados y sobre todas las bestias de la tierra y sobre cuantos animales se mueven en ella. Y creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, los creó varón y mujer, y los bendijo diciéndoles: procread y multiplicaos y henchid la tierra. Vamos a detenernos unos segundos en la idea esta de el hombre imagen de Dios. No es el único texto del Génesis el que lo aborda. También en otros textos del propio libro y en otros libros del Antiguo Testamento, como es el libro de la Sabiduría o el libro del Eclesiastés o el libro de los Salmos. El Salmo 8, famoso, el que recitó San Pablo VI cuando el hombre llegó a la luna: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Atención, dignidad. Aparece por primera vez la palabra dignidad. En el Nuevo Testamento también se alude a esta expresión, el hombre imagen de Dios, en las cartas de San Pablo a los corintios, a los colosenses y a los romanos. Y el Catecismo de la Iglesia ha recogido. El que maneje el catecismo sabe que el catecismo no trata de una vez los temas, sino que tiene al margen una serie de números que te van indicando o remitiendo a otros números del propio catecismo. Pues bien, el hombre imagen de Dios está tratado. En la primera parte, la creación: Dios creó al hombre, Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y a continuación el hombre, con esta expresión, imagen de Dios. Y luego está tratado en los puntos 1700 y siguientes sobre la redención. Es decir, que el hombre imagen de Dios tiene que ver con la creación y tiene que ver con la redención. En la primera es ajena a nosotros. Nosotros nacemos sin saberlo. Pero en la segunda sí depende de nosotros y depende, por supuesto, de la gracia. ¿Cómo se entronca la dignidad del hombre en el humanismo? Por una parte, esta distinción que es muy importante de la creación y de la redención. En segundo lugar, porque el hombre imagen de Dios da idea de dominio. Inicialmente es una idea de dominio, dominar la tierra, dominar los animales. Es la idea del Antiguo Testamento, mientras que en el Nuevo es más sobrenatural. Es la imagen de la redención. El hombre imagen de Dios, imagen de Cristo, Cristo redentor del género humano. Pero, ¿qué es la imagen? Cuando dice estos textos, el hombre imagen, ¿qué es la imagen? La imagen es la dignidad del hombre. Ya lo anticipó el texto que acabo de citar. Es la dignidad del hombre. Y ahora podríamos decir, ¿y qué es la dignidad del hombre?
y entramos ya de lleno a donde quería llegar. Sobre la dignidad en la historia del pensamiento se ha hablado mucho. Platón, por ejemplo, y Sócrates consideraban que la dignidad era únicamente de la clase de los guerreros, en esa distinción que hacían de tres clases de las sociedades griegas, de artesanos, de gobernantes y de guerreros. Los guerreros eran los únicos que tenían dignidad porque eran los únicos que arriesgaban su vida. Después Cicerón, no olvidéis que Cicerón siempre es anterior a Cristo, Cicerón dijo que la dignidad estaba en la razón. El hombre es el único ser creado que tiene razón. La Iglesia, en los padres de la Iglesia, en los primeros momentos, consideró que la dignidad del hombre había que ponerla en relación con la inmortalidad del alma. Pues bien, a lo largo de las páginas de la conferencia aporto los testimonios de Guillermo de Saint-Thierry, de Bartolomeo Faccio, de Lutero, de Petrarca, de Giannoccio Manetti, de Pico de la Mirandola, de Kant, de Fernando Pérez Oliva, un humanista del siglo XVI, de Rousseau, de Hegel, de Max Weber, de Javier Gomá, de Teodoro Hecker y del Papa San Juan Pablo II. De todos estos testimonios me voy a detener solamente en dos. El de Pico de la Mirandola, humanista del siglo XV, y el de Javier Gomá, actual director de la Fundación Marx. Un histórico y un moderno. Pico de la Mirandola escribió un libro sobre la dignidad del hombre en el que simula o inventa un diálogo entre Dios y el hombre. Y Dios le dice al hombre: no te hemos dado, oh Adán, semblante ni capacidades propiamente tuyas, de modo que cualquier lugar, forma o don que decidas adoptar después de deliberarlo, lo puedes tener y guardar por tu propia decisión. Todas las demás criaturas tienen su naturaleza definida y limitada por las leyes que les hemos prescrito. Solo tú, desligado de tales limitaciones, puedes, por tu libre albedrío, establecer las características de tu propia naturaleza. Te coloqué en el centro del mundo para que desde esa posición puedas indagar en torno tuyo con mayor facilidad todo lo que contiene. Te hemos hecho una criatura que no es ni celeste ni terrestre. Te hicimos mortal ni inmortal, para que puedas libre y orgullosamente modelarte a ti mismo en la forma que te plazca. En tu mano está embrutecerte, descendiendo a formas inferiores, o ensalzarte por tu propia decisión a los niveles superiores de la vida divina. Está hablando de la libertad interior, la libertad de hacernos. Y os digo, al final, bueno, muy cercana al fin de mi vida, y con la experiencia de eso que acaba de decir don Juan en la presentación, que en la vida seréis lo que queráis ser siempre que estéis dispuestos al sacrificio, a las renuncias que es necesario, a los esfuerzos que es necesario para serlo. Seréis lo que queráis ser. La libertad interior está aquí. No es la única libertad. Es curioso pensar que Dios nos crea y nos da libertad para negarle. De las tres libertades, libertad de negar, libertad interior y libertad exterior, nos da libertad para negarle. Eso es asombroso. Eres como si un amigo te regala, pues no sé, 100.000 euros y te dice, bueno, y además te dejo que me ignores o que me insultes. Dios nos da libertad para negarle. Y luego está la libertad exterior, que es la libertad de hacer cosas, la libertad de modelar el mundo. Por tanto, libertad interior, libertad exterior y libertad de negar a Dios son las tres grandes libertades que integran la dignidad. La dignidad se integra por la libertad y por los derechos humanos. Ya llegaremos a los derechos. Pero las tres libertades se integran en la propia dignidad del hombre. Javier Gomá, director gerente de la Fundación Marx, como he dicho, es un filósofo jurista o un jurista filósofo. Él mismo no sabe nunca qué es lo más importante en su... Pero dice que la dignidad es aquello con lo que todos nacemos
y que nos hace acreedores de su respeto y al resto de la humanidad deudores de ese respeto. O sea, es algo que llevamos dentro con nuestro nacimiento. Por el hecho de nacer ya somos dignos y además tenemos derecho a exigir el respeto y los demás tienen el deber de respetar esa dignidad nuestra. La dignidad ha pasado de la historia del pensamiento a los textos constitucionales. Así, la primera constitución que se refirió expresamente a la dignidad fue una constitución de Irlanda en 1997. En el texto cito, además de la Constitución de Irlanda, la encíclica Divini Redemptoris de Pío XI, el preámbulo de la Carta de Naciones Unidas de 1946, el artículo primero de la Declaración Universal de Derechos del Hombre de 1948, el artículo 10 del Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo primero de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la Constitución alemana, la Constitución de Sudáfrica, la Gaudium et Spes y la Constitución española. El artículo 10 de la Constitución española dice que la dignidad de la persona es el fundamento del orden y de la paz social, del orden político y de la paz social. Fundamento del orden político y de la paz social. De todas estas citas de la historia del pensamiento y de todas estas citas constitucionales, ¿qué resumen podríamos hacer? Primero, la dignidad del hombre es atributo exclusivo de la persona. Lo siento por los animalistas, lo siento por los que tengáis perros, que ahora se llaman mascotas, por mucho que los queráis. La dignidad es exclusivamente atributo del hombre, no la tiene nadie más. En segundo lugar, no hay un interés público que permita el menoscabo de la dignidad. Dicho de otra manera, no hay razón de Estado que justifique un atentado contra la dignidad. En tercer lugar, no hay tampoco una mayoría parlamentaria, por mucho que sea de 2/5, de 3/6, de lo que sea, por muy absoluta que sea, no hay ninguna mayoría parlamentaria que pueda justificar el deterioro de la dignidad de la persona. Cuarto, la dignidad de la persona es universal, la tienen todos los hombres. No es cuestión del occidente europeo o de la civilización occidental. La dignidad de la persona es universal. Quinto, la dignidad de la persona se autofundamenta, es decir, no tiene un fundamento externo, sino tiene fundamento en sí misma. Es, por tanto, plena y absoluta. La dignidad es gratuita, como dijimos ya. Es gratuita, se nos atribuye cuando nacemos. Y por último, la dignidad es irrenunciable, es imprescriptible y es inviolable. Bien, hemos dicho que la dignidad tiene, por una parte, la libertad, en sus tres facetas: libertad de negar a Dios, libertad interior y libertad exterior, y por otra parte, los derechos humanos. Pasamos a los derechos humanos. Quiero anticipar que la ley natural, que es el tercer elemento del título de la conferencia, la ley natural, expongo aquí muy detalladamente todo lo que fue la Escuela de Salamanca, cuando se planteó el tema de los derechos de los indios, con la conquista. Todos los teólogos de Salamanca hablaron y dieron pie además a la formulación del derecho internacional, pero la ley natural tiene como derivados unos derechos que se llamaban derechos naturales toda la vida, pero que ahora se llaman derechos fundamentales o derechos humanos, pero son los mismos. Por tanto, siempre que nos refiramos a los derechos humanos, que sepáis que pueden ser derechos fundamentales según la calificación que se quiera, o pueden ser derechos naturales. Los derechos humanos son como caracteres instrumentales que permiten al hombre su propia realización. Son un conjunto de facultades, de libertades o incluso de reivindicaciones que impiden que nadie sea discriminado por razón
de su raza, de su sexo, de su color, de su idioma, de su nacionalidad. Por tanto, los derechos humanos son incompatibles con aquellos sistemas políticos que propugnan la superioridad de una raza, de una clase o de una secta. Los derechos humanos son el termómetro ético de cualquier sistema político, de cualquier país, podríamos decir. Según el nivel de respeto de los derechos humanos, será la calificación que se haga de ese país. Hay una declaración, ya he mencionado, de los derechos humanos de 1948 de Naciones Unidas, complementada con otras declaraciones que amplían los derechos. Pero el problema que tienen los derechos humanos es que cualquier conferencia mundial que se reúne, pues declara por sí y ante sí que algo es derecho humano y claro, ¿quién se va a oponer a los derechos humanos? Por ejemplo, en 1981 la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. En 1993 la Declaración de Túnez. En 1993 la Declaración de Bangkok. O en 1990 la Declaración del Cargo. Claro, en estas conferencias se dice que el aborto es un derecho humano. ¿Y quién va a enfrentarse a los derechos humanos? Bueno, pues no. Los derechos humanos son los establecidos en la Carta de 1948 de la ONU y las declaraciones complementarias que he dicho. En este punto es cuando hago toda una excursión sobre la Escuela de Salamanca y el naturalismo. La primera declaración de derechos humanos se hizo, que se conoce, es la Declaración de Virginia, que dio origen a la independencia de los Estados Unidos. Pocos años después fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, que algún autor dice que está encuadernado en piel humana por las atrocidades que se sometieron en la propia revolución, especialmente con la Iglesia. Hago aquí referencia al desarrollo del contenido de la Declaración de la ONU de 1948. Pero me interesa detenerme en lo que es la Carta de los Derechos del Ciudadano de la Unión Europea, porque es lo que tenemos más cercano y lo que más nos afecta. Sabéis que hubo un intento a primeros del siglo XXI, de elaborar una constitución para Europa. Ese intento falló, pero en ese proyecto había una parte orgánica, la parte organizativa, y una parte dogmática o declarativa que contenía los derechos del ciudadano europeo. Como esa constitución no se aprobó, porque dos países en su referéndum votaron en contra, llegamos al Tratado de Lisboa del año 2010. Pues bien, el Tratado de Lisboa ha incorporado con el mismo valor que el tratado esta carta, la Carta de los Derechos del Ciudadano de la Unión Europea. Por tanto, tiene el valor constitucional, lo mismo que el Tratado de Lisboa y los tratados a los que sustituye lo tienen en el máximo nivel jurídico posible. Y en sus artículos en los primeros artículos clasifica los derechos del ciudadano europeo de la siguiente manera, y se lo voy a explicar para que vean la amplitud enorme que existe en los derechos humanos. El primero es el de la dignidad, y dentro de él está la dignidad humana, derecho a la vida, derecho a la integridad física, prohibición de torturas, prohibición de la esclavitud, trabajo forzoso o trata de blancas. El segundo grupo es el de las libertades, libertad y seguridad, vida privada y familiar, protección de datos, derecho al matrimonio y a fundar una familia, pensamiento y religión, expresión e información, empresa, propiedad, asilo, prohibición de expulsiones. El tercer grupo es el de la igualdad. Igualdad ante la ley. Somos iguales ante Dios y ante la ley, que os quede claro, pero en todo lo demás somos desiguales. Yo estoy seguro de la igualdad ante Dios, tengo más dudas de la igualdad ante la ley. Pero lo que estoy seguro es que somos distintos absolutamente, salvo en estas dos cosas.
igualdad ante la ley, no discriminación, diversidad cultural y religiosa, hombres y mujeres, derechos del niño, de las personas mayores, de los discapacitados. El cuarto grupo son los derechos de carácter económico y social, derechos de los trabajadores a la negociación colectiva, acceso a servicios de colocación, protección frente al despido injustificado, condiciones de trabajo justa, prohibición del trabajo infantil, vida familiar y profesional, seguridad social, salud, servicios sociales, medio ambiente, protección de consumidores. Un quinto grupo son los derechos de carácter político y un sexto grupo son los derechos de carácter procesal, tutela judicial, presunción de inocencia, defensa, principios de legalidad y proporcionalidad, derecho a no ser juzgados 2 veces por el mismo delito. En total, 55 derechos. Ninguna obligación. Ningún deber. 55 derechos y ningún deber. Siendo así que ya San Benito, hace ya más de 1500 años, dijo que la verdadera libertad está en el cumplimiento de los deberes, en el cumplimiento de los deberes de cada uno. Bien, he hablado de la dignidad y he hablado de los derechos humanos. Podía terminar en este momento mi intervención y abrir el coloquio, pero siempre me asalta la duda de si la teoría expuesta tiene suficiente reflejo en la realidad que vivimos. Es decir, no querría que cualquiera de vosotros me dijese, bueno, está muy bien lo que ha dicho de la dignidad y de los derechos, pero a mí ¿qué? ¿A mí esto de qué me va? Entonces quería ahora, en estos minutos que me quedan, hacer una proyección de lo que he dicho en las circunstancias que vivimos. Vamos a ver. Cuando unas elecciones generales las ganan las derechas, el principio que suelen aplicar es el principio de libertad, es decir, restringen el papel del Estado, aumentan la iniciativa privada, con lo cual se consigue un aumento del Producto Interior Bruto, un incremento de la recaudación fiscal, una disminución del precio de la deuda pública o del déficit presupuestario. Es lo que se llama el círculo virtuoso de la economía. Cuando ganan las izquierdas, el principio que inspira sus políticas es el principio de igualdad, con lo cual incrementan el papel del Estado para que sea el que redistribuya la riqueza y con lo cual generan una disminución del PIB, una disminución de la recaudación fiscal, un incremento del déficit presupuestario y un incremento del coste de la deuda. Es lo que se llama el círculo vicioso de la economía. Los principios de libertad y de igualdad, hay quien dice que son absolutamente incompatibles. Si quieres libertad, generas necesariamente desigualdad. Si quieres igualdad, tienes que restringir o limitar la libertad. Hay incluso un autor americano que dice que los países que limitan la libertad para conseguir la igualdad terminan sin tener ni libertad ni igualdad, que es lo que ha pasado con la experiencia del comunismo en los países del centro y este de Europa, que buscaban la igualdad, no la consiguieron, pero a costa de eliminar prácticamente la libertad. Eso es lo que ha pasado en el siglo XX, pero en el siglo XXI las cosas han cambiado. Ahora ya los políticos no te anuncian que van a aumentar unos niveles en la sanidad o en la educación o en las prestaciones sociales. En el occidente europeo, entendiendo por occidente europeo pues todo lo que es mundo occidental, el estado del bienestar está conseguido. Entonces ahora que anuncies una pequeña mejora o una gran mejora no atrae a nadie. Sin embargo, si tú dices que los derechos de las minorías, ya sean las minorías de los negros, el movimiento de
Black Lives Matter, en la vida de los negros importa, o el movimiento Me Too. Si tú defiendes a esas minorías, ya sean de negros, ya sean de inmigrantes, ya sean de desfavorecidos, ya sean la minoría que creas, si tú defiendes esas minorías porque entiendes que su dignidad está siendo vulnerada o no reconocida, tienes mucha más atractivo, tienes mucha más llegada, tienes mucha más aceptación. Es el caso de Rusia. Putin, por ejemplo, dice que hay que reconocer a Rusia el papel que tenía la URSS, la antigua URSS, cuando las grandes potencias eran la URSS y Estados Unidos. Y ahora pues Rusia tiene un enemigo que es China y no le reconocen ese papel tan importante. O es el caso de la China, que habla de 100 años de humillación de Occidente. O es el caso de Erdogan en Turquía. O es el caso de Orbán en Hungría. O el caso de Mateuszki en Polonia, que acaba de decir su Tribunal Constitucional que prevalece su Constitución por encima de las normas de la Unión Europea. Es el caso del Brexit. Los ingleses han dicho que no necesitan para nada la Unión Europea y que ellos tienen una historia. ¿Y por qué no? Es el caso de Cataluña y del País Vasco. O sea que la dignidad que hemos venido sosteniendo, que era la dignidad de la persona, se ha transformado en la dignidad de la minoría o en la dignidad de la nación. Hay, por tanto, un cambio curioso, porque ello crea lo que se llaman las políticas de identidad o las políticas del resentimiento, porque en definitiva lo que estás haciendo es defender, si lo defiendes, a unas minorías no suficientemente reconocidas. Por eso el Papa Francisco, en una intervención que tuvo en el Parlamento Europeo en el 2014, dijo que era necesario volver a poner el foco sobre la dignidad de la persona, porque no hay dignidad cuando no hay libertad de pensamiento o libertad de religión, o cuando no están perfectamente delimitados los poderes del Estado, o cuando hay reivindicaciones pendientes, o cuando hay hambre. Y luego está la idea del poshumanismo. Ahora todo es pos. La posverdad, la posmodernidad, lo posindustrial, pues también al humanismo también le ha llegado el poshumanismo. Por el poshumanismo se pueden entender tres cosas. La primera, relativa al nuevo orden mundial. Vosotros sabéis que cuando cayó el muro de Berlín en 1989 y se desintegró la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1992, el comunismo desapareció del mundo. Todos los países subvencionados por la URSS que se declaraban comunistas dejaron de serlo. Desapareció del mundo. Bueno, desapareció menos de 3 sitios. De la Corea del Norte, de Yom Kippur, de la Cuba de los hermanos Castro y de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, la Facultad de Podemos. Pero de todo el resto del mundo había desaparecido. Pero transcurridos más de 25 años desde aquellas fechas, nos hemos dado cuenta de que no ha desaparecido, ni mucho menos. Que ha cambiado, ha mutado, ha tomado nota de la caída del muro de Berlín. Ya no defienden la dictadura del proletariado, ya no defienden la abolición de la clase burguesa o la conquista del Estado. Ahora se integran en el Estado. Y en España tenemos el clarísimo ejemplo, están en el gobierno. Y desde esa integración siguen intentando los fines, no los grandes fines que han desaparecido, pero sí los fines secundarios. Siguen atacando a la familia, siguen atacando al matrimonio, siguen atacando a la religión. Por tanto, ser conscientes de que el comunismo no ha desaparecido, sino que ha mutado, se ha transformado en cuanto a sus objetivos y que los está consiguiendo en algunos sitios. Una segunda versión del poshumanismo es la manipulación genética. Yo no soy un experto en esta materia,
pero sí puedo deciros que bienvenidas sean todos los avances que puedan hacerse para curar enfermedades. Pero ojo, ojo con crear seres humanos artificiales, seres humanos perfectos, seres humanos altos y guapos, que es a lo que se va. Si no se pone freno, se sigue investigando, muy lentamente, por supuesto, pero se va a eso, a crear un ser humano perfecto. Y hay una tercera versión del poshumanismo que consiste en lo siguiente. Todo lo que vengo diciendo es aplicable al hombre de hoy. Es decir, nosotros que tenemos televisión y vemos en tiempo real lo que está ocurriendo en otra parte del mundo, como hemos visto las Olimpiadas de Tokio o como vemos a diario el volcán de La Palma. Nosotros que tenemos ordenadores, que tenemos iPad, que tenemos móviles, que estamos pendientes todo el día del móvil, que vas por la calle y ves a la gente enfrascada en su móvil. ¿Esa persona es la que hemos descrito hasta ahora? ¿O por el contrario, somos otra cosa distinta, dado la cantidad de instrumentos que tenemos a nuestra disposición? Bien, vamos a contextualizar las cosas. Se habla mucho de la globalización. El mundo tiene más de 7.000 millones de habitantes. ¿A cuántos afecta la globalización? O sea, ¿os imagináis las muchedumbres de África o de Asia que no les interesa para nada si la bolsa de Nueva York o la bolsa de... Tenemos todos móviles, pero ¿cuántos móviles hay en el mundo? De los 7.000 millones de habitantes, ¿cuántos tienen móviles? Por tanto, cuidado, no generalicemos cuando hablemos de globalización como si fuese una cosa que afecta a todo el mundo. No, afecta al mundo occidental, por decirlo así. Y los móviles los tenemos en el mundo occidental, pero yo no veo a las muchedumbres de muchos países de África con móviles. Por otra parte, no es esta la única época histórica de inventos. Recordad cuando se inventó la imprenta, lo que supuso aquello, poder tener libros en vez de tener que copiarlos en los monasterios, o cuando se inventó la luz eléctrica, aunque esté ahora el precio que está, o cuando se inventó la penicilina. Por tanto, esta ciertamente es una época de unos grandes avances que han puesto a la disposición de cualquiera de nosotros unos medios impresionantes. Pero esos medios y su utilización correcta nos cambian esencialmente. Aristóteles decía que el hombre era igual en todas las épocas, porque las pasiones del hombre eran iguales en todas las épocas. Así pues, yo creo que el hombre del siglo XXI sigue respondiendo al ideal de hombre que hemos trazado, al hombre con dignidad, al hombre imagen de Dios, al hombre con derechos humanos o por lo menos con pretensiones de que se defiendan sus derechos humanos. Y por supuesto, depende de cada uno de nosotros el uso que hagamos o el abuso que hagamos de los medios que tenemos, pero ello no cambia ni mucho menos la naturaleza de las cosas. El hombre sigue siendo creado a imagen de Dios, y de esa imagen se deriva su dignidad
y de la dignidad se deriva su libertad y sus derechos humanos. Muchas gracias. Bien, bueno, pues tenemos un tiempo, ¿no? Un tiempo, unos minutos por lo menos, para alguna posible pregunta o comentario que queráis hacer, ¿no? Siempre a mí me preguntan un poco más por timidez, ¿no? Pero bueno. Yo me atrevo a lo que les digo, pero a un comentario más bien que preguntar. Alguien te veríamos bien, si no te importa que tuviéramos mascarilla para Sí, hablar. en una conferencia que dio el psiquiatra de Rojas, Hablo un poquito antes para que te digamos todos. sí, comentaba que un gran problema es saber dónde vamos, ¿no? Es decir, la expresión inglesa, failing to plan is planning to fail. Si no consigues planificar, estás planificando el fracaso. Entonces, la anécdota que ponía era comparar el comentario de dos personajes, uno ficticio, que es Alicia en el País de las Maravillas, que le pregunta al del reloj, no me acuerdo quién era, le pregunta, voy a ir por aquí, señor, y el del reloj, muy a la inglesa, le dice, eso, señorita, dependerá en gran medida de dónde vaya usted. Y ella le dice, no me importa. Y él le dice, pues no se preocupe porque si le dedica suficiente tiempo llegará a ese sitio. Comparado con otro comentario de San Francisco de Marto, de Fátima, que todas las amigas de su madre le preguntaban antes de enfermar y morir, le preguntaban, ¿tú qué querrás ser cuando seas mayor? ¿Seguro que bombero? No, yo no quiero ser bombero, más o menos, no sé si era bombero la palabra. Pues seguro que, no, tampoco, seguro que sacerdote. No, yo no quiero ser sacerdote. Yo quiero morir y ir al cielo. Tenía 8 años, sí. Entonces comentaba pues eso, ¿no? La idea de a dónde vas, la vocación profesional, vocación espiritual y planificar para ello, ¿no? Entonces hablaba con un psiquiatra pues de ponerte las metas cortas, ¿no? De ir alcanzando el camino. Y la era de la superinformación que vivimos pues es la distracción global, ¿no? No sabemos lo que hacemos. Hacemos cosas y no sabemos realmente al final del día que sabe planificar, consigue hacer un examen de una contabilidad, pues llega a la mañana siguiente a un sitio más avanzado, ¿no? Si no, pues un comentario que es más largo de lo que quería comentar, ¿no? Sí, es cierto. Es interesante las anécdotas que cuentas, pero yo insisto en que el hecho de que tengamos muchos instrumentos dependerá de nosotros el uso que hagamos de ellos. Hay quien no puede vivir, de hecho me dicen que ya en Japón hay niños que viven en su habitación y que los padres les llevan la comida porque están tan absolutamente enfermos que no quieren saber nada del mundo, sino de su mundo que ellos han creado. Son como siempre desviaciones, pero bueno, son instrumentos que también tienen unas grandes ventajas, Por ejemplo, los chats, todos tenemos grupos de chat, te permiten estar en contacto, te permiten... el ordenador es una maravilla, o sea, que tu ordenador te llevas toda tu vida, todos tus libros, casi todas tus publicaciones, en cualquier sitio donde estés puedes trabajar, eso para mí es impresionante. Depende del uso que se haga de las cosas. Sí. Hola, buenas tardes. Un placer también estar con todos ustedes, con todos vosotros aquí esta tarde, escuchando al profesor Díaz Moreno, enlazando con la observación que hacías. Yo creo que una de las grandes cualidades que tiene muchas, Fernando Díaz Moreno, es precisamente que hace una reflexión sobre los grandes temas de nuestro tiempo, es decir, se actualiza permanentemente sobre la base de una construcción general bien formada sobre los grandes temas de nuestro tiempo, como hoy hace con el tema de la dignidad. Y me ha llamado especialmente la atención, que he escuchado en muchas ocasiones, esa doble vertiente de la dignidad
hacia adentro, si lo he entendido con propiedad, es decir, interior, en su conexión con la libertad, en su papel también en la creación, no es igual para todos, todos lo tenemos, ahí sí hay una globalización, en una universalización, mejor dicho, de la dignidad. Y luego también, recordado algunos textos jurídicos, legislativos, constitucionales, la dignidad como fundamento de la paz social. La misma Constitución española lo reconoce como ha sido recordado. Es decir, que la dignidad se puede perder en el ámbito externo, en el orden de la convivencia, si se violenta la paz social, por una razón o por otra. Y a mí me parece que esa reflexión, que desde luego yo hoy recojo, entre otras muchas cosas, de la intervención de Fernando, me parece muy valiosa, porque te hace reflexionar sobre los temas centrales de cualquier tiempo, y de nuestro tiempo, por los ejemplos que se han exhibido muy interesantes en la última parte de la intervención, pero también sobre los grandes temas que nos acompañan a lo largo de nuestra vida, ¿no? Yo creo que la dignidad es un tema absolutamente central y es un tesoro, en cierto modo, del humanismo, y esa sería casi mi pregunta. Si los elementos de protección hoy de la dignidad, precisamente por esa universalidad, es la que se fundamenta. Gracias, Vicente. Estoy de acuerdo contigo, no tendría nada que añadir, pero efectivamente la dignidad no solamente ha cambiado de ser personal a ser en las políticas del resentimiento o de la identidad de minorías o de naciones, o sea, se ha creado como un nuevo concepto de la dignidad, un concepto que afecta a minorías o que afecta a naciones que se creen minusvaloradas, que se creen que no reciben el trato y el prestigio que ellos mismos se consideran. El problema es que la dignidad no solamente es atacada por esta mutación o transformación, el problema es que la dignidad, considerada como libertad y como derechos humanos, es atacada en muchos sitios, en muchos países, especialmente en todos los países donde predomina la igualdad frente a la libertad. La dialéctica entre libertad e igualdad tiene unas consecuencias muy importantes, porque si tú buscas la igualdad a costa de la libertad, estás limitando la dignidad y los derechos humanos. Es decir, que las políticas que anteponen la igualdad, como necesariamente tienen que restringir la libertad, están restringiendo la dignidad. Es imposible conseguir una igualdad absoluta, todos lo sabemos. Por eso he dicho en un momento determinado que somos iguales ante Dios y ante la ley, pero que en todo lo demás somos desiguales. Es imposible conseguir la igualdad. Lo que ocurre es que la libertad tiene que ser entendida también como libertad controlada o controlable. En ese punto, la encíclica del Papa Juan Pablo II, Sollicitudo Rei Sociales, con motivo del 100 aniversario de la encíclica de León XIII, Rerum Novarum, es esclarecedora. Es la primera vez que un papa se pronuncia sobre el sistema económico-político. Y dice el Papa en un determinado momento: si por libertad de empresa se entiende una libertad que respeta la propiedad, que respeta los límites que se establezcan, que respeta el marco de la libertad, entonces estamos de acuerdo. Pero si por libertad se entiende que cada uno haga lo que quiera, entonces no estamos de acuerdo. Es decir, el Papa excluye el capitalismo salvaje, pero reconoce el sistema de economía de mercado. Y el sistema de economía de mercado, como tú muy bien sabes, porque has formado parte de las comisiones, tiene unos límites que establece la ley y tú dentro de esos límites te mueves con libertad, pero dentro de esos límites. Es el caso de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, el caso de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Tú no puedes ir a la bolsa y hacer lo que quieras. Tú te tienes que ajustar al marco fijado por la Comisión Nacional de Mercados de Valores. Y dentro de ese marco tú tienes plena libertad.
Por tanto, no entendáis la libertad absoluta, que eso llevaría al capitalismo salvaje. Entender la libertad dentro de un marco, dentro de unas limitaciones establecidas como tal. Allí, al fondo, perdona, había primero pedido la palabra. Sí, antes he hablado sobre las diferentes cartas de derechos humanos que había y que se han cambiado varias veces. Y según usted, la válida era la del año 49, pero ha habido muchas más. Entonces mi pregunta es, ¿quién tiene legitimidad para definir los derechos humanos y si ese sujeto puede ser global o solo nacional? Para mí, te lo contesto con laconismo, para mí solamente tiene capacidad para definir qué es un derecho humano las Naciones Unidas, porque en las Naciones Unidas están representados todos los países y los acuerdos sobre esta naturaleza siempre tienen una inmensa mayoría de votos. Por tanto, cualquier otra declaración de cualquier otra conferencia que no tenga el aval de Naciones Unidas, para mí no es. Las Naciones Unidas, ante lo hecho, ha promulgado muchas más cartas que violan supuestamente los derechos humanos o la dignidad humana. ¿Qué ha publicado? ¿Cómo? Sí, digo que los derechos humanos han ido cambiando la Carta de los Derechos Humanos para introducir otras cosas que pueden violar la dignidad humana. Entonces, no violan. Ya veréis en el texto de la conferencia, no lo tengo ahora aquí, cito exactamente las cartas complementarias de la Declaración de 1948, pero en esas no se viola ningún derecho humano, al contrario, se amplían. Incluso se habla de derechos humanos de primera generación, que es la Carta del 48, de derechos humanos de segunda generación, que son las declaraciones complementarias a la Carta, y hay quien dice que la Carta de los Derechos del Hombre, del Ciudadano Europeo, que he desarrollado, serían los derechos humanos de tercera generación. Pero no hay violación de unos a otros. Naciones Unidas es lo mismo que la ONU, ¿no? Naciones Unidas es la ONU, sí. Entonces la ONU es la que está promoviendo todas las legislaciones de aborto y sobre igualdad. Bueno, cuidado. Una cosa es la Asamblea de Naciones Unidas y otra cosa son las comisiones de Naciones Unidas. Las comisiones de Naciones Unidas va cada una como quiere y tienes toda la razón de que efectivamente están promoviendo, defendiendo el aborto, entre otras cosas, entre otras muchas barbaridades. Pero esa no es la Asamblea de Naciones Unidas. Eso no es una decisión de Naciones Unidas como la del año 48 o las complementarias que cito en la esa. Luego, la legitimidad de las Naciones Unidas, al final eso es el orden mundial de Estados Unidos. Bueno, sí, pero eso entraríamos ya en una. Pero es que no hay otra. ¿No? ¿Qué alternativa tiene esa Naciones Unidas? No hay otra organización mundial. Por tanto, pues, a mí tampoco me gusta lo que hace, pero ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Tú querías intervenir, ¿no? Sí, bueno, lo primero, muchas gracias por su exposición y por su conferencia, que ha sido muy... Más alto, por favor. Quisiera expresar en primer lugar mi agradecimiento por sus palabras, por su conferencia, que ha sido muy ilustradora y desde luego también muy fácil de seguir respecto del hilo argumental que usted ha realizado. Permítame expresarle sencillamente mi discrepancia o mi desacuerdo en un ligero extremo que usted ha dicho al final. Y es que usted ha afirmado con mucha razón, y uno recordaba con gran claridad en 1255 el Código Civil que uno estudiaba, con la autonomía de la voluntad, salvo que la ley diga otra cosa. Pero oiga, eso que nos pintan como una excepción, pues luego en la práctica la ley puede restringir claramente la libertad. Pero usted que ha ocupado los cargos que se nos han expuesto al principio, sabe muy bien que cuando una ley se dirige a una persona individual, cuando una ley regula o desarrolla un derecho fundamental, cuanto más breve sea la ley, mayor será la libertad de la persona. Sin embargo, si una ley es demasiado pormenorizada, la libertad queda restringida. Pero compare usted, por ejemplo, las leyes más modernas, las leyes más recientes que tenemos en España, reguladoras y desarrolladoras de derechos, con, por ejemplo, la Ley Orgánica, por poner un ejemplo, de libertad religiosa, que es un folio por las dos caras. Es que cuanto menos se diga o cuanto menor sea el contenido de una ley,
mayor es la libertad del individuo. Usted expone con mucha claridad que efectivamente, y en principio yo le doy la razón, que hay que estar a los límites que la ley establezca. Pero diga, ¿y si la ley establece unos límites tales que la autonomía o la libertad fundamental o la libertad básica del individuo queda en la práctica bastante más restringida? Existen, como usted bien sabe, bueno, no llegó a plasmarse, pero continuando con ese ejemplo, año 2009, nuevos proyectos, por poner un ejemplo, de anteproyectos de ley de libertad religiosa. Eran leyes notoriamente más extensas, o proyectos mucho más extensos que la existente del año 80. Por poner un ejemplo básico, y perdón porque me he metido como en un tema muy específico, ¿no? O porque a lo mejor me he metido en un tema, digamos, demasiado para el que ha estudiado Derecho, ¿no? Pero a lo mejor para quien no lo haya estudiado, pues le cuesta más seguirlo. Pero yo creo que, en teoría, la ley refleja la voluntad de la mayoría. Eso es cierto. Pero cuando una ley legítimamente aprobada restringe esa libertad. Bien, yo estoy de acuerdo en que la ley debe ser lo más breve posible, Claro. pero ojo con el reglamento, porque luego te viene el reglamento y te dice que ya desarrollará. Estoy de acuerdo con eso. Segundo, la regulación que se haga de un derecho fundamental o la regulación que afecte a la dignidad, he dicho en mi intervención que por mucha mayoría que se tenga, no puede ser afectada la dignidad de la persona. Afectar la dignidad de la persona significa afectar su libertad y afectar sus derechos. Claro, tendríamos que ver hasta qué punto esa regulación supone una eliminación o una restricción insoportable del derecho humano, del derecho fundamental o de la propia libertad. Claro, tenemos un Tribunal Constitucional que en principio, ante el Tribunal Constitucional se recurren a aquellas leyes cuando el recurrente estima que se han vulnerado la propia Constitución o los propios derechos fundamentales. Todo país tiene un sistema organizado de parlamento, de tribunales y de gobierno. Por tanto, entraríamos en otro problema, que es la independencia de los respectivos poderes, ¿no? Y sobre todo la independencia de los tribunales para fallar. Pero en principio, cualquier disposición que un recurrente además con limitaciones, porque tienen que ser 50 diputados, no puede recurrir cualquiera al Tribunal Constitucional, estimara que esa regulación vulnera no solamente los derechos humanos, sino la libertad o que se inmiscuye y tal, pues la única posibilidad que tiene es recurrir al Tribunal Constitucional, que es de suponer que es independiente y que fallaría en el sentido que se estimase. Pero es muy difícil opinar sobre casos que no sean concretos. Pero, en fin, está bien traída su intervención. Usted, por favor. Yo voy a hacer una pregunta muy breve. Dentro de los atributos de la dignidad que ha mencionado, me parece que el último ha dicho que es irrenunciable. ¿A usted no le parece que mucho de lo que está ocurriendo en redes sociales, en medios de comunicación y tal, es de hecho una renuncia de mucha gente a su dignidad individual, como persona? Bueno, pues no lo sé, habría que ver el caso concreto, ¿no? Yo no creo que nadie renuncie a su dignidad, lo que pasa es que la utilizan la dignidad de los demás o manipulan la dignidad de los demás, y las fake news, por ejemplo, pues es una manipulación de la verdad. Quien la comete no es que esté renunciando a su dignidad, es que no tiene en cuenta la dignidad de los demás. Pero en principio nadie renuncia a su dignidad, porque es renunciar a su esencia, a su forma de ser. Adelante. Bueno, muchas gracias por su conferencia, y simplemente era, una vez más, como mi compañero, sobre el tema de los derechos humanos, simplemente señalar sobre este concepto
que en nombre de los derechos humanos, por ejemplo, muchas de las políticas que se están adoptando, por ejemplo, desde el Ministerio de Igualdad, se hacen en nombre de los derechos humanos, de ideología de género, etc. Entonces se utiliza esa bandera de los derechos humanos, que en principio es sana, para enarbolar causas que son completamente contrarias. Entonces mi pregunta es, dado que usted ha señalado que efectivamente de hecho es una cuestión nominal, derechos humanos, derecho natural, ley natural, si quizás sería momento de recuperar incluso nominalmente ese concepto. Por ejemplo, yo en la facultad en la que tuve la suerte de estudiar, en la Universidad de San Pablo CEU, sí que me enseñaron en Fundamentos del Derecho, me enseñaron desde el punto de vista de la ley natural y de los derechos naturales, pero ese no es el caso de prácticamente toda mi generación, de otros compañeros de otras facultades. Entonces, si realmente está tan desgastado como yo lo observo el concepto de derechos humanos, me pregunto si a nivel doctrinal o a nivel incluso de, no sé si los funcionarios del Estado, los distintos poderes, que no creo que puedan, pero profesores, etcétera, si sería posible la recuperación del concepto de derecho natural para dejar claro, y además respondiendo a la tradición, digamos, católica o la tradición del padre de la Escuela de Salamanca, etcétera, pues esa es un poco mi pregunta, si realmente eso puede ser útil a la causa de la defensa de los derechos naturales. Sí, a mí también me gustaría que se volviese al concepto de derecho natural, pero no creo que la vulneración de los derechos humanos sea tan violenta. Hombre, hay sitios, por supuesto, en que no se reconocen los derechos humanos, eso está claro, ¿eh? Pero hablando del mundo occidental, que es en el que estamos y en el que nos movemos, no creo yo que haya casos de... Bueno, hay casos como todo, ¿eh? Hay para todos los gustos, pero la vigencia de los derechos humanos, aunque efectivamente sería mucho más racional y mucho más adecuado que fuesen la enumeración de derechos naturales, que son los derivados de la naturaleza del hombre es como es, pues de ahí se derivan estos derechos. Volver a la denominación no creo que se consiga, porque el derecho humano es una expresión consagrada, o derecho fundamental es expresión consagrada, y no lo conseguirían. Lo que hay que procurar es responder al ataque que se haga a los derechos humanos, ¿eh? Esa es nuestra, más que un cambio de denominación que en principio sería oportuno, ¿cómo podemos defender, porque he dicho que el derecho humano, los derechos humanos es el nivel ético, es la esencia ética de los países. Un país se caracteriza a nivel ético por la defensa o por la vigencia del ejercicio de los derechos humanos. Por tanto, estoy de acuerdo con usted, pero lo veo difícil. Juan. Muy bien, pues bueno, creo que no hay más preguntas, ¿no? Bueno, pues hemos llegado a la hora de vista, incluso un poco más. Muchísimas gracias, Fernando, también gracias a vosotros primero por haber asistido, aunque creo que han faltado algunos no estaban previstos, pero bueno, y por las intervenciones tan interesantes que ha habido. Simplemente ya recordaros que la siguiente conferencia, como sabéis, es el día 29, dentro de 15 días, ¿no? A cargo de don Pedro Llorente Cachorro, abogado, funcionario de carrera en excedencia del Cuerpo Superior de Administración Civil del Estado, también ex subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, y hablará del trabajo, competencia profesional y servicio a los demás. Y luego, que sobre las 30 plazas que habíamos previsto más o menos, quedan algunas, 4 o 5 libres, quiero decir, si por lo que sea algún amigo o amiga vuestro tiene interés, se podría incorporar, siempre que sea a la siguiente conferencia, porque si no ya se nos va. Y nada, yo por email os iré enviando los textos y cualquier sugerencia que queráis, pues, nada más, de luego una cosa, Fernando.